Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la gloria de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítale el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará, y de sobra, pero al que tiene poco se le quitará, aún eso poco que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La parábola de los talentos, de alguna manera, muestra lo que es una parte económica, pero oficialmente la intención es mostrar las capacidades de las personas. Hay un dicho por ahí que dice que no todos nosotros somos buenos para todo. Ciertamente que sí, no somos buenos para todo, pero sí somos buenos para algo. Y estoy seguro que más de algo somos buenos y somos capaces. Y esto tiene que ver definitivamente con los talentos, dones y talentos, cualidades, habilidades que de alguna manera Dios, por medio de su Espíritu, ha puesto en nosotros. El problema humano, creo yo, es en primer lugar desconocimiento. Y el desconocimiento de los talentos, pues lógicamente nos hace ignorarlos y nos hace precisamente pues no saber que existen y que tenemos esas facultades. En parte, me parece a mí que por ahí la razón podría ser que no tenemos muchos estímulos para desarrollar talentos. Y entonces desconocemos nuestras habilidades o muchas de nuestras habilidades. Pensaba, por ejemplo, en el arte. ¿En qué momento se nos pudo haber estimulado para desarrollar nosotros un talento artístico? Podría haber sido con un vecino o en la casa, pudo haber sido en la casa, pero imagínense ustedes en la escuela, por lo menos voy a hablar de lo cuando yo estuve por allá en la primaria, ¿verdad? Hace unos pocos años nada más. Educación musical. ¿A qué se limitaba la educación musical? Medio aprender el himno. Digo medio porque no lo aprendíamos completo. Medio aprender el himno. Que yo me acuerde, nunca entendí el tema de la solfa, nunca, porque nunca nos enseñaron formalmente a escribir la música, ¿verdad? Eso que le dicen la solfa. Oficialmente yo por lo menos no entendí nunca de la corchea y la semicorchea que decían, ¿verdad? Y la blanca y la negra, y no, nunca entendí. Si me enseñaron, perdón, nunca entendí. Limitados la mayoría
a la flauta aquella. Aquella flauta. Aquella canción del carnavalito, me acuerdo. El cóndor pasa. ¿Alguien se acuerda del cóndor pasa? Porque yo no me acuerdo. Llevo todo el día, pero cuando estoy hablando no se me sale la melodía. Turun, turun, tururú. Ah, no sé, el carnavalito. ¿La otra cuál era? Ah, esa. No pasamos de eso. Entonces, ¿quién pudo en un momento determinado sentir el gusto por la música, por el arte, por los instrumentos? Si esto es la limitación que pudimos tener en la formación musical. Haber tenido acceso a un piano, a un órgano, a una flauta un poquito más sofisticada, a un saxofón, por ejemplo, a un violín, a una guitarra, pues que no sería tan difícil. Por ello creo que muchos de nosotros tal vez pasamos por esa parte y no sentimos el gusto por la música porque no había estímulo para eso. Pensemos en otro arte, por ejemplo la pintura. Recuerdo de artes plásticas en mi tiempo, así se llamaba, no sé si ahora se llama así, todavía se llama así. Bueno, no pasamos de hacer unos formatos, de por ahí hacer un dibujo en claroscuro, ¿se acuerdan ustedes? Un florero, un frutero, no sé si ya cambió eso, no ha cambiado todavía, ¿verdad? Bueno, hace más de 20 años, licenciado, más de 20 años. Un florero en claroscuro, ¿verdad? Que se le ponía la luz y que la sombra había que pintarla. Un frutero. No sé si ustedes recordarán, nos pedían témperas al principio del año. ¿Y quién se acuerda cuándo usábamos las témperas? Se quedaban guardadas y cuando uno las quería usar ya estaban secas. Bueno, entonces no soy el único, ¿verdad? Ustedes que vivió esa frustración. Las témperas tal vez pudieron haber servido para pintar cascarones, posiblemente. Pero que alguien nos haya dicho, mire, haga un paisaje, intente por ahí hacer esto, mire, con las témperas, con las acuarelas. Que alguien nos pueda haber dicho, mire, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Usted tiene un don para pintar. No se dio. Y entonces ni la música, ni la pintura, ni la escultura pudieron haberse desarrollado como cualidades, como oportunidades. Bueno, esto digamos en las cosas que pudieran haber sido incluso como entretención. A mí me preocupa mucho el hecho de que los jóvenes, por ejemplo, que se han graduado de bachilleres, por ejemplo, que medio hayan aprendido lo que es la tabla de los elementos en la química, que no tengan ni siquiera la oportunidad de un microscopio, que no hayan podido haber visto ni siquiera una gota de sangre, por lo menos la suya, para conocer a partir de ahí, ¿verdad?, los componentes, que no hayan tenido la oportunidad de experimentar algo diferente y que les pudiera mover, por ejemplo, a estudiar algo que tuviera que ver con eso. Generalmente la mayoría de estudiantes de bachillerato termina la química sin saber mucho, la matemática posiblemente odiando la matemática, hasta la contabilidad creo yo que ni siquiera seduce en algún momento a un estudiante para estudiar perito, contador, etc. Entonces ya eso supone ya una dificultad en cuanto a los talentos que podemos desarrollar. Afortunadamente, por menos el joven aquí, pues bueno, por menos bachiller en dibujo. Bueno, quiere decir que pareciera que hay un talento por ahí que se puede desarrollar. Pero en general, nosotros los adultos, los jóvenes y los niños, posiblemente vamos a pasar la vida sin conocer algunas áreas que nosotros pudimos haber explotado en su momento
y que pudieron habernos ayudado a desarrollar talentos. Igual pasaba con el tema de artes industriales en mi tiempo, y educación para el hogar. Se supone que las mujeres hacían cosas de mujeres y los hombres hacíamos cosas de hombres en aquel tiempo. Ahora ya no, pero lo malo que antes y de plano ahora también, quienes terminan haciendo la costura son las mamás. Y quien termina haciendo el trabajo manual del niño o de la niña es el vecino que tiene una sierra y que tiene paciencia para hacer las cosas. Entonces los talentos, ¿cuándo se van a desarrollar? Si los desconocemos. Si no podemos percibir algo que nos guste, algo que nos pudiera entusiasmar. Al final creo que la mayoría, más en caso de los varones, pues la pelota. Parece que el talento que quisieran desarrollar es el talento del futbolista, de algunos de los futbolistas buenos. Y se pasan pateando y pateando y pateando, pero hay más talentos, hay más capacidades que podemos desarrollar. Pero en principio, insisto, desconocimiento. Segundo, lo que pasó en la parábola. A alguien le entregaron una cantidad, tuvo miedo, dice, y mejor lo enterré. Pienso que ese es otro factor. El temor, la inseguridad, la duda, el sentimiento de incapacidad. Es decir, no me atrevo. No me atrevo porque no estoy seguro. Me gustaría hacer esto, pero me da miedo. Y entonces esa es otra limitación. Esa es otra limitación humana. La inseguridad, el temor. No nos permiten atrevernos a hacer cosas que aparentemente pudiéramos sentir que somos capaces de hacer. Por ejemplo, en la mayoría de adultos, no mayores, pero adultos, priva un sentimiento de desconocimiento y de temor respecto de la computación. No se atreven, no se animan algunos papás o alguna mamá por ahí a entrar en la computación pensando que eso es cosa de superdotados. Es cierto que nosotros en la primaria, ni en la secundaria, ni en el diversificado tuvimos acceso a eso. Es cierto, la verdad que sí. No pasamos, tal vez algunos no llegamos a máquina eléctrica. Todavía queda de chuc, 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 chuc. Va, estoy de acuerdo, pero no quiere decir eso que somos incapaces para poder encender una máquina y probar, intentar, pedir ayuda y que podamos por lo menos salir de esa como sensación de incapacidad, de impotencia o de ignorancia. Sí es posible hacerlo, sí es posible aprender, pero hay otro factor, sería el tercero. Cierto grado de dejadez, por no decir haraganería o huevonería. Eso pasa también. No somos capaces de desarrollar más talentos o cualidades o habilidades por haraganes, simplemente, ¿verdad? Porque no se nos pega la gana, porque no queremos hacerlo, porque nos hemos conformado, porque ya lo que hacemos está bien hecho y ¿para qué más? ¿Para qué saber de estas cosas? De nada me van a servir en el futuro. Bien que sirven, muchas cosas sirven en el futuro. Creo entonces que los dones o los talentos no vienen así como que infusos. No quiere decir que lo que tenemos se tiene que evidenciar. No, depende de nosotros. Conocerlos, que nos atraigan y sobre todo dedicarles tiempo, esfuerzo y sacrificio.
cualquier capacidad, cualquier habilidad la podremos desarrollar. Pero tenemos que tener, como quien dice, esta sensación de que esforzarnos un poquito, salir un poco de esta comodidad aparente, ¿verdad? Decir, no, yo ya con lo que sé ya es más que suficiente. Yo eso aprendí y así me quedo. Pensemos las amas de casa, la cocina. No sé cuántas infinidad de recetas más habrá. No sé cuántas podrá haber, no sé. El pollo no sé de cuántas 1000 maneras se puede hacer, no sé cuántas, no sé, ni idea tengo. Pero me imagino que averiguando y preguntando y conociendo seguramente aparecerán miles de recetas. Pero no, la señora se conforma con hacer su pollo a la crema, su pollo guisado, o peor todavía va el pinulito ahí rapidito a la vuelta, ¿verdad? Falta de interés, falta de entusiasmo, creo yo. Falta como de la sana curiosidad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprovechar? ¿En qué forma puedo ampliar mis habilidades? Porque las tenemos. De veras, creo que serían ilimitadas las oportunidades que tendríamos. Estoy convencido, la vida no nos alcanzaría para lograr conocer y aprender tantas cosas que la vida nos pueda presentar. Pero, insisto, ¿verdad? Creo que a veces nos hemos quedado un poco así como que muy conformistas. Por no decir el tema de las actualizaciones. Es decir, todos tenemos necesidad de actualizarnos. Créanme, cuando aparecen los seminaristas, pues yo tengo que ser un poquito también, me preocupa, ¿va? Porque ellos están estudiando, por menos Sagrada Escritura, por menos lo tienen fresco. Yo hace 25 años pasé por aquello y de plano me tengo que intentar actualizar para que estos por allá atrás no me estén viendo raro, así como que dicen, este padre ya está desactualizado, ¿verdad? Eso era cuando él tenía 15 años, ahora ya no es así. Es decir, hay que entendernos todos como la preocupación de que tenemos que actualizarnos y que las cosas que podemos ir aprendiendo y conociendo y desarrollando, pues oficialmente dependen de nosotros. Creo yo que cuando lo intentamos, cuando nos atrevemos a hacer las cosas, podemos descubrir que somos capaces. El ser humano generalmente se traiciona a sí mismo, creo yo, porque es uno mismo el que se bloquea. No soy capaz, no puedo, no me quiero atrever, no estoy seguro de lograrlo, no debo. Es uno mismo el que va en contra de su propio desarrollo o de su propia expectativa de vida. Es uno mismo. Hay que saber vencer los temores. Personalmente es en la iglesia donde yo he desarrollado la mayoría de los carismas y los dones que el Señor me ha regalado. Es en la iglesia. Mañana, el próximo martes, cumpliré 25 años de ordenación, pero son 31 años desde que entré al seminario. Y antes de entrar al seminario, ver a ustedes, no me lo van a creer, pero yo era un joven tímido, con muchas limitaciones, pues era una persona pues, con complejos, temores, vergüenzas, no podía expresarme, mucho menos en público, no tenía habilidades, no tenía cualidades, pero a partir de una experiencia a mis 20 años de formar parte de una comunidad de jóvenes y de poder aprender de otros, viendo a otros dirigentes,
viendo sus habilidades, viendo cómo nos organizaban, viendo cómo nos dirigían, viendo sus capacidades, aprendí de ellos. Y afortunadamente en algún momento uno de ellos me dijo: Carlos, mira, te toca hacer esto. Con mucho miedo, con mucho temor, con muchas inseguridades, lo hice, pero lo hice. Quizás esa fue la parte importante, ¿no? Haberlo intentado. Y era una cosa simple. Hasta de memoria me aprendí lo que tenía que decir, que eran 10, 12 palabras. No era nada importante, pero era dirigido a un grupo de personas. A partir de eso ya fue dándose otra cosa. Ahora te toca aquello, después lo otro, después aquello. En algún momento, mira, hay que preparar un tema, no va a venir el encargado, ¿lo puedes hacer tú? Bueno, sí. Preparé, no les voy a decir que fue fácil, pero ya era ir sumando, ir venciendo los miedos, ir venciendo los temores, los míos, ¿verdad? Afortunadamente, pues, esta experiencia en la comunidad me sirvió para conocerme a mí mismo, valorarme a mí mismo, apreciarme a mí mismo, vencer todos mis complejos y todas mis limitaciones. Y entonces empecé a atreverme a hacer cosas y cada vez más cosas y cada vez más cosas, al grado de que llegué a desarrollar un liderazgo juvenil en mi tiempo bastante importante. En algún momento, incluso fue una experiencia muy interesante, en la universidad había la posibilidad incluso de formar parte de un partido político en la Universidad de San Carlos, o inclusive en aquellos tiempos, ¿verdad? Mi carnet de 79, 382 años conflictivos, o incluso formar parte de la guerrilla, inclusive eso. ¿Sí? Dirigente político o del otro bando. Había esa posibilidad, estaba abierta. Había desarrollado un liderazgo que me permitía en un momento determinado asumir cualquiera de las dos posturas y hacerlo con autenticidad y hacerlo con valor. Sin embargo, opté por el liderazgo religioso. Opté por vivir en la iglesia. Opté por el seguimiento de Jesús, en eso estaba, ¿verdad? Ahí había nacido, por así decirlo, mi desarrollo personal. En la iglesia nació. No fue en la universidad, no fue en el ambiente social, fue en la iglesia donde yo me he desarrollado como lo que soy hoy día. Eso naturalmente me llevó al seminario, lógicamente, ¿verdad? El proceso de liderazgo, el servicio, la atención, las capacidades, las habilidades, el desarrollo de poder dirigirme a las personas, la actividad permanente, pues lo hice, ¿verdad? Inclusive creo que mi propia vocación se dio a eso, ¿verdad? Como un atrevimiento más, ¿verdad? Decir, bueno, no solamente voy a servir parcialmente, quisiera servir permanentemente. Y hace casi 31 años que entré al seminario, fui ordenado y voy a cumplir 25 años de ordenación el próximo martes. Entonces, creo que los dones, los carismas, dependen de la actitud con que nosotros los tratemos de desarrollar. Y no importa la edad, no importa la edad. Porque alguien puede decir, ay, por eso me lo hubiera dicho hace unos 20 años. No importa la edad. Siempre hay que tener esta sana necesidad de conocer, de aprender, de desarrollar. Tal vez ahorita pues no tendremos oportunidad de dedicarnos a los mayores, ¿verdad? A juegos extremos o a cuestiones extremas, pero sí a cuestiones que tengan que ver con nuestras capacidades y habilidades. Todos somos capaces y todos tenemos las mismas posibilidades. Lo que es importante es que por lo menos lo intentemos. Y no digamos de los niños, de las niñas, de los jóvenes.
Es decir, el tiempo de la vida es tan corto que no nos va a dar oportunidad de desarrollar todo nuestro potencial. No va a dar tiempo. Y si encima perdemos el tiempo y no hacemos nada y nos limitamos solo a lo que nos enseñan, todavía el tiempo es más reducido. Pidámosle a nuestro Señor, ¿verdad?, que sepamos usar los talentos, que sepamos desarrollarlos, que no nos acobardemos ante la vida, sino que al contrario, ¿verdad?, como aquel que escondió el talento, nosotros los desarrollemos y sobre todo que los pongamos al servicio de los demás. Si alguien piensa que compartiendo lo que sabe, lo que conoce, se va a debilitar, se equivoca, porque es todo lo contrario. Cuando yo comparto, cuando yo pongo al servicio de lo que sé, lo que soy capaz, yo me enriquezco mucho más todavía, muchísimo más. Y por lo tanto, vale la pena desarrollar mis capacidades y por supuesto ponerlas al servicio de los demás. Demos un aplauso al Señor en esta noche que nos permite participar de esta celebración.